Bien, les decía que uno de los temas que predominó en el debate presidencial de Canal 13 fue naturalmente el tema de la migración, pero no es la migración cualquiera, sino la migración irregular. Se toma el debate con propuestas como cerrar la frontera, no regularizar a ningún migrante, digo, irregular, que es lo que decía Kast, y enviarlos o expulsarlos a sus países. Incluso Kast fue mucho más allá y dijo que vamos a pedirle a aquellos que están irregulares que se paguen su propio pasaje para volver a su país y luego entren nuevamente a Chile como corresponde. Pero queremos bajar esto a el terreno de la realidad. ¿Es posible expulsar a más de 300.000 migrantes que están en condición de irregular? ¿Qué pasa con estas promesas de campaña? ¿Realmente serán capaces las y los candidatos de cumplirlas? Se lo vamos a preguntar a nuestro siguiente entrevistado. Él fue jefe del Departamento de Extranjería y Migración durante el segundo gobierno de la presidenta Bachelet. Es abogado, doctor en migraciones, Rodrigo Sandoval, a esta hora con nosotros. Rodrigo, ¿cómo estás? Gracias por estar esta tarde en Sin Pretexto. Hola Mirna, un gran abrazo para ti y para los auditores y teleauditores. Muchas gracias también. Eh, Rodrigo, ¿tú dirías que hay una percepción que está ya bien instalada, ¿no?, en la ciudadanía, que existe una excesiva cantidad de extranjeros que están avecindados en Chile y que esto estaría relacionado, y particularmente la cantidad de migrantes irregulares, con la delincuencia? El vínculo de la migración y la delincuencia es como uno de los estigmas que siempre están presentes en el debate migratorio y uno de aquellos que más cuesta sacar cuando se instalan, digamos. Si bien todas las cifras indican que el porcentaje de migrantes que participan del negocio penal es inferior al porcentaje de migrantes que hay en la población y por lo tanto uno debería concluir que la cantidad de migrantes que delinquen es menor que la cantidad de nacionales que delinquen en términos porcentuales. Lo cierto es que como las principales episodios más espectaculares de delito han estado asociados a personas de ciertas nacionalidades, evidentemente hay una correspondencia que la gente hace de forma casi automática. Yo creo que en esto también ayuda el hecho de las decisiones que el Estado ha tomado y que han favorecido la entrada de personas en situación irregular, en perjuicio de aquellas que entran en forma regular, y por lo tanto aumenta la cantidad de personas que se encuentran en esta situación de clandestinidad que les lleva también a cometer bastantes delitos. Entonces, se da una serie de decisiones del Estado y además algunos perfiles migratorios que también son complejos, que permite dar sustento a esa opinión, por lo menos desde el punto de vista de lo que la gente logra entenderse. Aquí la gente no tiene por qué ser experto en estos temas, ni hacer clivajes de orden conceptual. Lo que la gente ve en las noticias, en el día a día, es que cada vez que hay un episodio, la gran mayoría de estos están asociados a un extranjero y por lo tanto saca conclusiones que pueden ser fáciles, pero son justificables desde el punto de vista de lo que ellos saben. Rodrigo, te propongo lo siguiente. Mira, vamos primero a las propuestas de anoche, lo que dijeron los candidatos y candidatas respecto del tema migratorio, y luego vamos a lo que dice la evidencia, ¿no? Lo que hay en términos de estudio respecto de lo que ocurre con estos fenómenos migratorios y sobre todo los irregulares. Pero ayer quiero partir por un tema. Cuando se dice cerrar la frontera, ¿se puede cerrar la frontera en Chile? Como juicio general, lo que nosotros vimos ayer es la resignación de todas las candidaturas a negarse a cualquier aproximación técnica al tema y acercarse a una aproximación más bien popular. La gente no está buscando en el debate de ayer llegar a una solución sobre las problemáticas migratorias, sino más bien dar aquellas respuestas que la gente quiere escuchar para votar por determinada candidatura. Eso es transversal a todas las candidaturas. Respecto a la pregunta que tú me haces sobre si es posible cerrar la frontera, yo creo que aquí hay distintos tipos de cierre de frontera y quizás ahí está la confusión. Ya. Hay una posibilidad de cerrar la frontera que es material. Eso significa impedir fácticamente, materialmente, que una persona pase la frontera. Eso en una frontera como la que tenemos nosotros, de 600 y tantos kilómetros con Bolivia, equivalente a la distancia entre Santiago y Temuco, para dar una idea, es completamente imposible. Por lo tanto, materialmente no se puede y lo que uno tiene que hacer es tratar de aumentar al mayor nivel posible la cantidad de drones, la cantidad de personal, la cantidad de equipos, etcétera. Eso es una cosa. Hay una cerrada de fronteras, si uno quiere, administrativa, que significa
poner restricciones a los visados, poner requisitos exagerados para que las personas ingresen o no, y por lo tanto el resultado que uno tiene de eso es que las personas que quieren entrar, cuando no pueden entrar por la vía formal, entran por la vía informal. Y existe otra forma de hacerlo que es también política, cerrar políticamente la frontera, lo cual significa conversar con Bolivia para llegar a un acuerdo y finalmente lograr que Bolivia haga este filtro que no podemos hacer nosotros en la frontera cuando las personas ya están acá. La verdad es que ninguna de las medidas que se está discutiendo acompaña o permite acercarse a esa medida. Yo ayer no escuché la palabra Bolivia. Yo ayer no escuché hablar respecto de lo que significa las restricciones de orden administrativo y lo único que se insinuó es esta capacidad material que al final es un tema que se resuelve en cantidad de plata que metes en frontera. Si tú contratas un Titán, que es el dron, la gente no se imagine que los drones son estos drones que nosotros conocemos. Cuando hablamos de dron son aviones dron. Y esos aviones dron tienen un costo, tienen una inversión, tienen un costo de utilización que la verdad es que hace bastante ridícula una propuesta de esas características. Claro, porque en el pasado hemos escuchado propuestas del tipo la famosa zanja, ¿no es así? Ahora, tú dices, técnicamente, desde el punto de vista material, considerando lo largo y poroso de nuestra frontera, ¿qué posibilidades hay de que esa promesa, cerrar la frontera desde ese punto de vista, se cumpla? A ver, esta es una conversa que hemos tenido otras veces y en realidad, más que dar cuenta de lo latero que uno es, yo creo que da Mm. cuenta de que el mundo político no escucha al mundo técnico y por lo tanto estas conversaciones, por más que uno las dice, nadie escucha, digamos. Pero, pero cuando hablamos de cerrar frontera, estamos hablando de generar capacidades para que todas aquellas personas que deseen ingresar a Chile, la única alternativa que tengan es hacerlo por la vía formal. Tal cual. En una frontera como la que tenemos, eso es imposible porque no hay muro que aguante, no hay zanja que sea suficiente, no hay personal suficiente como para estar la cantidad de metros que se requiera. Por lo tanto, las apuestas de los estados que tienen realidades geográficas como las nuestras no son las de poner todos los huevos en la canasta del control material, sino Mm. también generar incentivos para poder aquellas personas que tienen motivos legítimos puedan ingresar por vía formal para poder ser muy duro por el ingreso informal. El problema es que cuando tú no generas mecanismos para la gente que de buena fe viene, esa gente de buena fe también ingresa en forma irregular. Y ahí tú no puedes, por decirlo en términos muy caricaturescos, correrle bala a familias, digamos. Tú puedes hacerlo cuando tú sabes de que ahí los que están ingresando, si tú quieres, si quieres ser muy duro, pues son personas que de verdad vienen con motivos ilícitos. Pero no es el caso en Chile. En Chile, mientras Chile más ha restringido su frontera desde el punto de vista administrativo, mientras más ha hecho dificultoso el ingresar en forma formal, más se horizontaliza el carácter familiar que tienen las personas que están cruzando frontera y por lo tanto cada vez son más niños los que están cruzando, cada vez son grupos familiares, son gente inocente que está buscando mecanismos de subsistencia y no delincuentes. De hecho, por lo demás, buena parte de las personas que cometen delitos de origen de origen extranjero son personas que han ingresado en forma regular. Ese punto es bien interesante. Yo no sé, déjame preguntarte respecto del caso de Ronald Ojeda, uno de los autores de este terrible hecho. ¿No acaso había entrado de manera regular a Chile? Así es, y de hecho es muy común. Lo que pasa es que aquí esto es lo mismo que pasa con el delito en general. Las, los delitos más relevantes desde el punto de vista de los bienes jurídicos que se trastocan a través de la acción delictual son delitos que cometen personas que no tienen mayores dificultades a traspasar las barreras administrativas del Estado. Y en Mm. el caso de una operación de inteligencia como la que se señala que existió en el caso Exacto. de esta persona, son personas que no tuvieron ningún problema en ingresar en forma regular y que se valieron de personas en situación migratoria irregular para labores más de baja complejidad que fue necesario, la persona que cuidaba la casa, el que Claro. consiguió el auto, pero quienes llevaron la operación entraron y salieron, les puedo asegurar, con pasaportes de cualquier característica y no tuvieron ningún problema para ingresar y para salir. Y esa es la gran paradoja. Deja contar que estamos conversando a esta hora con Rodrigo Sandoval. Él fue jefe del Departamento de Extranjería y Migración durante el segundo gobierno de la presidenta Bachelet y es abogado y doctor en migraciones. Rodrigo, vamos a otro punto que se habló en el debate. 360.000 migrantes que están en condición irregular. Cuando se le preguntó a Kast, él aseguró que si llega a ser presidente no los va a regularizar
al revés, los va a invitar a irse y a pagar su pasaje de salida. ¿Eso tiene alguna probabilidad de que pueda ocurrir realmente? Es que volvemos al debate, a la descripción que hice del debate respecto de las cosas que se dicen que en realidad satisfacen una hambre de respuestas duras por parte del electorado en lugar de dar respuestas que tengan alguna viabilidad. Yo hace algún tiempo hice una declaración que me significó harto bullying, y que hablaba de los 182.000 personas Ya, que fueron empadronadas. Ni siquiera estoy hablando de todas las personas que están en situación migratoria irregular. Estoy hablando de esas 182.000 personas que hasta mayo del 2000, del año pasado, antepasado, concurrieron al Estado a decirle: aquí estoy, tómeme foto, tómeme huella, este soy yo. Y esas personas ingresaron todas en forma clandestina. Y esas personas, expulsarlas, significaba 290 y tantos años abuelos de una vez por mes. Es decir, es completamente inviable expulsar a esos 182.000 que ya tenemos detectados. Imagínate lo que significa 120.000 personas más, que son las que tú me describes, que son además todos aquellos que se encuentran en situación migratoria irregular, y que hace absolutamente inviable, casi ridículo y hasta una topadura de pelo el que un candidato pretenda que por ese lado está la solución. No es práctico desde el punto de vista material, no alcanzamos, es decir, insisto, estamos hablando de 300 años, nos demoramos en echar a todas esas personas y asumiendo que ninguna va a entrar en todo este periodo, pero además en términos económicos es completamente inviable, es una cantidad de dinero que no corresponde y además otro aspecto que también es una frase de alto impacto, si tú quieres, pero que a la gente hay que empezar tiene que empezar a entender, es que los migrantes no solamente no son demasiados, es que faltan. Es que nosotros tenemos que asumir de una vez por todas que tenemos tasas demográficas que nos están invitando a necesitar más gente. Todavía no cambiamos nuestra matriz productiva, nuestra sociedad no es una sociedad del conocimiento que pueda prescindir de grandes cantidades de personas. Entonces, o nosotros tenemos más población o nos vamos a no sé a qué división de la economía, porque las necesitamos. Entonces, aquí la discusión no es si vienen o no vienen migrantes, si se quedan los migrantes o no, sino que está en la capacidad que tiene que tener el Estado de poder distinguir entre aquellos migrantes que vienen a trabajar y vienen a aportar y aquellos que vienen a delinquir. Y mientras más perdamos el tiempo englobándolos a todos en el mismo saco, más tiempo vamos a perder en poder hacer la segmentación. claro. Ahora, volviendo al punto, ¿no? De la expulsión. Porque aquí tiene que ver con lo que tú dices, ¿no es cierto? La viabilidad económica. Decía Cast que se podían armar estos aviones charter con 100, digamos, pasajeros, migrantes, ¿no? Para ser devueltos a su país. No especificó muy bien. Si se hicieran estos 360.000 con aviones charter, ¿hay un cálculo de cuánto saldría eso y cuánto le cuesta eso al Estado y cuánto se demoraría el Estado en lograrlo? Si no me equivoco, el cálculo que mostró el Servicio de Migración era 130 millones de pesos por vuelo. Estamos hablando de vuelos de 60 personas. Yo recuerdo que alguna vez saqué esa cuenta. Mientras conversamos voy a tratar de ¿Ya? gestionarla. Pero aún así es inviable. Si yo ¿Cuánto te puede demorar eso? no, en tiempo, 300 años. Pero ¿cómo? Pero espérame, es que parece una cosa tan, digamos, de caricatura. ¿Cómo van a ser 300 años? Es que ¿Por lo es qué? que tú calcula cuántos vuelos, a ver, si el cálculo puede sacar los auditores A ver. junto con nosotros. ¿Cuántos vuelos se nos ha anunciado en el último tiempo que han salido con pasajeros? ¿Alcanzan a ser uno por mes? No, no alcanza, es menos que uno por mes. Entonces no es un problema de actitud, no es un problema de voluntad, dices tú. No, es un problema de capacidades y la cantidad de personas que han ingresado en forma clandestina en el último tiempo y que podrían ser potencialmente expulsables es enorme. Entonces es una cantidad imposible de asumir solamente por la vía de las expulsiones. No tiene lógica ese argumento. Y yo entiendo que la gente lo que quiere saber es lo que no quiere explicaciones. Cuando yo tengo estas conversaciones en espacios más abiertos y no académicos, obviamente siempre se me cuestiona mucho esto, como si uno quisiera que las personas no fueran expulsadas. No, estoy hablando desde la realidad. Y la realidad dice que es materialmente imposible poder expulsar a todas las personas que se requiere. Y por lo tanto, la única opción viable para Chile es distinguir a quienes quiere expulsar y para eso tiene que hacer una racionalidad. Esa racionalidad significa expulsar a los delincuentes, expulsar a aquellas personas que son infractores graves migratorios y ver la forma de regularizar a aquellas personas que tienen una forma de insertarse, que pueden hacerle bien a nuestra sociedad, que pueden aportarnos.
Rodrigo, pero un punto que tampoco se menciona, no hay en este minuto relaciones diplomáticas con Venezuela si ese es el país al que hay que expulsar. ¿Cómo se expulsa entonces a migrantes Es que venezolanos? Es que esto es parte, nosotros antes de la conversación hablábamos respecto del ánimo con el que uno ya se enfrenta a esta Claro, realidad con la que le toca vivir. Y hay una frustración constante porque cada vez que estoy dando entrevistas sobre estos temas hace más de 10 años y cada vez planteo lo que yo creo que debe hacerse. La entrevista siguiente ya no se hace caso a lo que uno dice y cada vez la situación es más compleja con relación a la entrevista correcto. anterior. Entonces, claro, a mí, a las últimas veces que yo había conversado estos temas, todavía teníamos relaciones con de Venezuela, todavía Mm. había de alguna forma. Entonces, si ya antes era complejo expulsar a las personas, si ya antes era complejo desarrollar iniciativas para poder contener el ingreso irregular de esas personas, hoy día es más todavía. Entonces, mientras uno más da entrevistas, más conversa sobre este tema, más difícil es revertir. Yo Claro, creo que estamos llegando a un punto de no retorno. Yo creo que mira, lo voy a decir de esta forma. El Estado de Chile tiene una capacidad de controlar lo que le pasa y además tiene una capacidad limitada para controlar las consecuencias de aquello que le pasa. El Estado de Chile cada vez tiene menos control de sus fronteras porque estamos focalizando mal, porque estamos pescando al voleo y pescar al voleo es una pésima herramienta de control material de frontera. Pero además respecto a las personas que están entrando, cada vez estamos perdiendo más la competencia por incorporarlas a la formalidad, porque esas personas que están en forma irregular están trabajando, están haciendo una vida en el territorio, están interviniendo en los servicios sociales, están conviviendo con nuestra ciudadanía. mm, Y mientras el Estado no se haga cargo de ellos, la oferta de esas personas va a estar en el poder informal. Y cuando hablo del poder informal, hablo de la economía informal y hablo del crimen organizado. Entonces el Estado chileno, al no tomar decisiones para poder enfrentar con coraje, porque lo que nosotros tenemos una clase política y clase gobernante muy carente de coraje, mientras no asuman con coraje esto, lo que estamos haciendo es entregarle la mano de obra y el ejército al crimen organizado para poder desarrollar sus actividades, porque estamos dejando fuera de la legalidad a 350.000 personas que hoy día están haciendo una vida más vinculada al poder informal que al Estado. claro, y en ese sentido dirías tú que la candidata Matei dio en el tono, ¿en qué sentido? En que se le pregunta, ¿no es cierto?, si le quitaría derechos sociales a las familias que, claro, están en condición irregular, pero sobre todo a los niños. Y ella ahí dice, no, porque si yo saco a los niños del colegio, lo que voy a lograr es tener futuros soldados para el narcotráfico y el crimen organizado. Es que esto lo mismo pasa en materia de seguridad. ¿Ya? Este momento en que los jóvenes son marginalizados es el momento, el crimen organizado lo que hace con los jóvenes o con los migrantes es que los mete en problemas pequeños. Te va metiendo en problemas, te va haciendo primero destruir algo, después te va a hacer vender algo, un poquito de droga, te va Claro. metiendo en problemas hasta que finalmente la única opción para esa persona es depender del crimen Claro. organizado. Lo mismo pasa con los migrantes. Entonces, con los migrantes lo que no hay que hacer en ningún caso es permitir que su oferta informal sea mejor que la oferta que le entrega el Estado para hacer una vida en Chile. Porque la Mm, vida en Chile la van a hacer. Yo sé que esta es una verdad incómoda, que la gente quiere claro. escuchar otra cosa, pero lo cierto es que hay un hecho cierto, un hecho material. Ese hecho material es que tenemos más de 300.000 personas que hoy día están de espaldas al Estado. El Estado tiene dos opciones. O hace como que las expulsa y todos sabemos que no las va a expulsar, y sigue jugando esta idea de que tiene un control sobre algo que no maneja, o bien entendemos de una vez por todas que hay que regularizar y poner de cara a la luz de la legalidad a estas personas y empezar a tener políticas de regularidad y desde ahí empezar a ver cómo se conduce la migración. Mientras no entendamos eso, y para eso hay que tener autoridades que de verdad se tomen en serio estos temas, esto va a ser, vamos a hacer la siguiente entrevista que tengamos, vamos a estar mucho más atrás en la posibilidad de una solución, porque por un lado una clase política no quiere escuchar, pero también la ciudadanía, los que nos escuchan, no necesariamente los de este programa, no quieren entender qué es lo que tienen que exigir de sus autoridades. Rodrigo, quiero ir ahora a un tema que es anterior a todo esto, que mucha gente, por supuesto, que nos escucha hasta ahora se pregunta. ¿Qué fue lo que ocurrió que se nos disparó la migración en Chile y la migración irregular? Es cierto lo de Venezuela, pero la gente se sigue preguntando hasta dónde efectivamente, tal como dijiste tú al comienzo, el Estado chileno es responsable de lo que pasó. Claro, el Estado chileno, sí, esta conversación, hasta recuerdo la primera vez que hablamos nosotros. Ujú. Este debate, a ver, el origen de esto
parten, como pasa en muchas cosas del Estado, en que llega tarde a lo que son las respuestas a desafíos que aparecen como emergentes. Y Chile, cuando tiene su primera ley de migración, estamos hablando de la época de Pinochet, digamos, Ujú. la ley de extranjería que se llamaba. Estamos hablando del 74, cuando no había extranjeros, además cuando los extranjeros que se estaba tratando de controlar eran aquellos que tenían ideas de izquierda, etcétera, y por lo tanto hay una ley para eso. Y además con una entidad administrativa que era chiquitita, que era un departamento, que es una unidad minúscula Claro, dentro del Estado. La siguiente ley migratoria, Chile se la da para el año 2022. Es imagínate. decir, pasamos desde el año 1990, que es cuando empieza a crecer la migración peruana, primero boliviana, ecuatoriana, dominicana, haitiana, colombiana y venezolana, en ese orden, si uno quiere. ¿Ya? Pasó todo ese tiempo sin que nosotros nos diéramos la decisión de tener una normativa y sobre todo tener una institucionalidad que fuera capaz de hacerse cargo de eso. Y cuando digo institucionalidad no estoy solamente hablando de el Servicio de Migraciones que se dedica a hacer permisos migratorios, a timbrar las visas y a disponer las expulsiones, sino que también preguntarse a nivel del Estado cómo se produce la integración. Si aquí hay una gap que aquí tenemos para conversar mucho, pero solamente voy a dar un Duda. punto. La pregunta es la siguiente. Mm. Aquí se discute mucho si sobran migrantes o faltan migrantes. Pregunta, ¿en qué parte del Estado se llega a esa conclusión? ¿Existe algún momento aquí en donde converse la economía con el mundo del trabajo, con el mundo de la educación, con el mundo de la salud, con el mundo del desarrollo social, en donde lleguemos a la solución de saber cuántos migrantes y qué tipo de migrantes se requiere? Porque, por ejemplo, yo puedo definir cuál es mi capital humano estratégico que necesito para los objetivos nacionales. Ya hablaremos de quién define los objetivos nacionales. Pero ¿quién define eso? Y finalmente a mí me dirán, mira, necesito tantos médicos, tantos profesores, Claro. tantos ingenieros, etcétera. Pregunta, ¿de dónde los saco? De las universidades, Ministerio de Educación, del del Trabajo, califiquemos competencias, pero también de la migración, también del reconocimiento de títulos. Esa conversación no está en ningún lado, entonces todos hablamos en abstracto de que sobran migrantes, faltan migrantes, sabemos que la gente del agro nos exige más mano de obra, que una buena respuesta para esa mano de obra son los migrantes, porque los chilenos no quieren trabajar en el agro, pero esa discusión no está cuando hablamos de expulsiones o no expulsiones, controles y no controles. Entonces tenemos una especie de esquizofrenia en que por un lado hablamos de la necesidad que tiene el Estado o la sociedad chilena de determinada cantidad de gente y por el otro lado de un debate sobre cómo expulsamos a personas que si nos juntáramos esas dos discusiones nos daríamos cuenta que necesitamos que se queden. Claramente. Rodrigo, para ir cerrando, tú dijiste en una entrevista con el diario español El País, tú dijiste que la agenda migratoria del gobierno de Boric habría sido de todo el gusto de la derecha. ¿Qué quiere decir esto? ¿Que no lo hizo bien, lo hizo mal? Es más o menos para Yo preguntarte. yo soy una persona que votó en segunda vuelta por este gobierno Mm. y lo hice porque me compré el cuento. Me compré ¿Cuál el cuento cuento? de que de verdad venían a defender aquello que habían estado sosteniendo durante la campaña y antes de ser candidato. Ujú. Y lo que me encontré es con un gobierno políticamente arrinconado, que a la hora de no poder avanzar en su agenda, empieza a comprarse agendas de los otros sectores que estaban en condiciones de apretarlos políticamente, y eso significó que en materia migratoria no hicieron otra cosa que recoger las políticas que venía reclamando hace mucho rato la derecha, y que yo soy un convencido de que tarde o temprano nos van a demostrar que son equivocadas. Es decir, ¿Cómo qué? porque esta ¿Cómo misma qué? derecha que le Ujú, exige a este gobierno y que este gobierno se dio en términos de ser duro con la migración, en términos de los controles formales, ujú. es la misma derecha que impidió y hizo radicalmente dificultoso el ingreso formal durante el gobierno de Piñera II, y que son precisamente los años en los cuales reventó el ingreso clandestino. Porque aquí podrán dar las cifras que quieran, que 3 años más, 3 años menos, pero hay un hecho cierto, que desde el año 2020, desde el año 2019 incluso, la migración clandestina reventó. Y reventó precisamente en los momentos en los cuales más restricción se puso desde el punto de vista del gobierno para poder ingresar. Entonces los hechos son indesmentibles. Ahora, esos hechos son indesmentibles en debates honestos como los que tenemos acá, pero cuando tenemos un medio de comunicación cómplice que no son capaces de apretar a estas personas y que les tolera que hoy día siguen con el mismo discurso que ya ha demostrado en los últimos años que nos puso en el lugar donde estamos, entonces nos encontramos con un problema en que por un lado tenemos un gobierno acorralado, tenemos segundo una oposición que a nadie le exige dar cuenta de lo que ellos Mm. hicieron cuando estaban en el gobierno, y los vemos ahora pontificando. Solamente un detalle. Sí. Hoy día, fíjate en esto, hoy día los principales detractores de la ley de migraciones, cuando hablan de las expulsiones, cuando hablan, en fin, que están
sugiriendo modificaciones al año de vigencia de la nueva ley de migraciones, son los mismos que estaban dando declaraciones felicitándose por la ley de migración el año 2021. Mm. Son los mismos, revisen la prensa. Y esas mismas personas hoy día nos están tratando de enseñar cómo debe gestionarse la migración. La única respuesta clara es que aquí nosotros tenemos un modelo fracasado, ese modelo fracasado de situar la gobernanza migratoria en el control de ingresos y en la capacidad de expulsiones, no es suficiente para gestionar adecuadamente la migración, No, de todas maneras. y lo que Yo- demuestra finalmente es un sí. debate artificial, falso, con datos deshonestos y con una falta de integridad del debate público como bien poco esperanzadora para lo que se viene. No, mira, totalmente claro lo que nos dice Rodrigo. Te has dedicado a estudiar este tema migratorio y el fenómeno además a nivel mundial, por lo tanto, quiero darte las gracias por eso. No tengo más tiempo, solo déjame decir que parte de lo que hemos conversado, también para los que nos escuchan a esta hora, y es que es también una falsa ilusión creer que porque tú estableces la migración irregular como delito, van a bajar justamente las Ah, migraciones bueno, irregulares. es Eso decir, ya hay lo un hemos... dato clave en eso, y es Exacto. que la migración fue delito hasta el año 2022, Y y fue nunca, precisamente el periodo en el cual más creció el ingreso exacto. clandestino. Si la pregunta es simple, estas personas que ingresan en forma clandestina significa que los casi 200, más de 200.000 personas, fíjense en esto, Mm. más de 200.000 personas que ingresaron en forma clandestina hoy día deberían estar pagando cárcel. Es decir, deberían tener 200.000 personas extra en el sistema penitenciario. Eso significa, solamente para decirlo. Mm. Sí, no, absolutamente. Por eso te digo, te agradezco el que nos ayudes a entender este fenómeno y este tema, ¿no es cierto?, con la debida frialdad y templanza que se requiere, pero estamos en época electoral y es altamente probable que muchas de estas promesas simplemente no se cumplan porque son incumplibles. Muchas Gracias, gracias. Rodrigo Sandoval, por tu aporte hoy día, ex jefe del Departamento de Extranjería y Migración y también doctor en migraciones. Gracias. Muchas gracias a usted. Un gran abrazo. Gracias.